Gracias. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bien. Gracias, querido Yeri. Ante todo, un honor poder cerrar esta segunda jornada de este congreso que, gracias a tu interés por generar academia en Bolivia, hemos podido materializar y desarrollar. Hoy tengo el privilegio, espero estar a la altura de todos los anteriores disertantes que me precedieron y básicamente vamos a cerrar con una ponencia respecto a la evolución de la jurisprudencia en cuanto a las medidas cautelares y su posterior normativización a través de la ley 1173. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida porque estamos, creo que, cortos de tiempo. Querido doctor, Sí. Nos están acompañando, sin embargo, más de 200 personas, lo cual es un privilegio. Perfecto. Las preguntas relativas a mi conferencia, que también se las voy a enviar al grupo de WhatsApp, como la ponencia del doctor Walter Suárez, la vamos a hacer al final, porque como son dos temas idénticos, como hermanos gemelos, entonces todas las preguntas que quieran hacer las escriben y las hacemos al final de la conferencia del doctor Suárez y vamos respondiendo a ambos. ¿Les parece? Un saludo y continúe, doctor. Gracias, querido Yeri. Bien, en realidad lo que vos manifestabas respecto a la aplicación de la medida excepcional, como todas las medidas, la medida excepcional de detención preventiva, antes que nada hay que hacer un análisis respecto a la exposición de motivos que tiene la ley 1173. La ley 1173 es clara, reflejando que uno de los motivos principales por los cuales se modificó el Código Procesal Penal es evidentemente el abuso desmedido de la detención preventiva. Y este abuso desmedido evidentemente se ve reflejado en que a partir, según los datos, los últimos datos que tenemos del año 2018, el 69% de las personas que se encuentran detenidas en establecimientos penitenciarios son detenidos preventivos, es decir, personas que están detenidas sin contar con una sentencia, aplicándole evidentemente medidas cautelares. Por lo tanto, la ley 1173 de alguna manera busca acabar con este excesivo uso de la detención preventiva. Ahora bien, es evidente que la aplicación excepcional de las medidas cautelares no ha sido utilizada en el desarrollo del tiempo como se las establece inclusive en el artículo 7, como vos mismo lo manifestaste, que deberían ser excepcionales. Y además, como son medidas restrictivas, debería de generarse un análisis mayor en cuanto a si concurren o no las mismas. Y esto se da por motivos básicos. El primero de ellos es que desde el concepto de la generalidad de las personas, el proceso penal, en realidad dentro del proceso penal, la aplicación de medidas cautelares viene a ser y se torna en el epicentro del proceso. Verán ustedes que se publicita mucho el proceso penal. Es evidente que el proceso penal ha generado la atención de los medios de prensa desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y esto genera que para la población el epicentro del proceso penal sea si guarda o no detención preventiva a un imputado. Evidentemente nosotros sabemos que esto no es así. El objetivo de esta ponencia es determinar y explicar cómo, a través de varias sentencias constitucionales, el extinto Tribunal Constitucional y hoy Tribunal Constitucional Plurinacional, ha ido modulando, intentando de alguna manera ser un verdadero contralor de los derechos y garantías fundamentales del imputado, y ha ido modulando de alguna manera la posibilidad de que las medidas cautelares se funden en meras abstracciones. Para ello es necesario referir que la ley 1970, como lo ha explicado de manera espectacular el doctor Yeri Rojas, se deben de considerar básicamente dos aspectos para la aplicación de las medidas cautelares. Primero, el fumus comissi delicti o apariencia de comisión de delito, y segundo, el periculum in mora, que no es otra cosa que los riesgos procesales. El Código Procesal Penal o la ley 1970 establecía como requisitos para la detención preventiva
que deberían de determinarse de alguna manera la existencia de elementos de convicción, como lo manifestaron ya los anteriores colegas que nos antecedieron, y la existencia de elementos de convicción suficiente para determinar que concurrirían riesgos procesales. Ahora bien, es necesario también generar un criterio básico respecto a qué es la jurisprudencia y si la jurisprudencia puede ser fuente de derecho. Para ello, la autora Carolina Schiene Manzor explica que la jurisprudencia es aquella norma contenida en el fallo de un juez o tribunal o en el conjunto de ellos, en un sentido material es el fallo mismo o el conjunto de ellos, que contiene de alguna manera cierto criterio de apreciación, interpretación y subsunción de este fallo. El concepto de que si es o no fuente de derecho, el más restrictivo, determina que se refiere al conjunto de pronunciamientos de tribunales superiores de justicia, llamado a formar jurisprudencia a través de la vía de la uniformidad del derecho. Ahora bien, teniendo ya claro cuál es el criterio que se maneja respecto a la jurisprudencia, es necesario referir de una u otra manera dos sentencias, porque si vamos a abundar en muchas no nos va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, para el motivo de estudio de esta noche, hemos recapitulado dos sentencias constitucionales que, como veremos más adelante, terminan positivizándose de manera idéntica y específica en la Ley 1173. Una de estas sentencias constitucionales es la 0795-2014 de 25 de abril, que establece, con relación al 233, numeral 1, la acreditación de que la probabilidad de autoría o participación en el hecho punible debe ser interpretada y comprendida conforme la garantía de presunción de inocencia, habida cuenta que la imputación formal no constituye una base para determinar la culpabilidad o inocencia del sujeto. Por lo tanto, debe entenderse que la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación de las resoluciones que disponen en este sentido, lo cual implica que la autoridad jurisdiccional no puede fundar su determinación en meras presunciones. Otra sentencia que sigue exactamente la misma línea es la sentencia constitucional 0276-2018 de 25 de junio, que establece que para considerar la existencia del primer requisito debe existir la evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad que le permita al juez inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe del hecho, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en meras presunciones. Esta misma jurisprudencia después cita también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, pasamos al Código Procesal Constitucional. ¿Y por qué? Porque el artículo 15, inciso segundo del Código Procesal Constitucional establece que las razones jurídicas de la decisión de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Por lo tanto, esto es lo que le da la vinculatoriedad a estas sentencias que hemos hecho mención. Por lo tanto, un juez, cuando iba a determinar la aplicación o no de una medida cautelar, debía referir necesariamente a esta jurisprudencia. Sin embargo, la vinculatoriedad no es lo mismo que la obligatoriedad, por lo tanto el juez podría de alguna manera asumir como válida esta posición o de lo contrario no hacerlo, pero esta determinación debería ser fundamentada y motivada. La base de la posibilidad de la aplicación vinculante de esta jurisprudencia tenía que ver con la analogía en el hecho. Pasamos ahora a la Ley de Abreviación Procesal Penal. Verán ustedes, como ya lo explicó el doctor Rojas, que de manera clara y contundente en cuanto a la redacción de la misma, se establece que para que proceda la detención preventiva debe determinarse y hacer un juicio de valor que ninguna de las otras medidas cautelares personales establecidas en el Código Procesal Penal sean suficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Por lo tanto, ya la Ley 1173 marca de manera categórica que la aplicación de la detención preventiva debe ser, si ustedes quieren verlo así, subsidiaria a la aplicación de otra medida de las otras medidas personales determinadas en el Código Procesal Penal. Lo que hemos referido, se determina expresamente que esta medida solamente será necesaria
si ninguna de las medidas sustitutivas es suficiente para asegurar el desarrollo del proceso. Esto demuestra más que nada la instrumentalidad que debe tener la detención preventiva. Ahora bien, con relación a los riesgos procesales, de la misma manera, estas dos sentencias constitucionales referían de manera estricta que no estaba permitido al juez asumir una decisión respecto a la situación jurídica del imputado en base a probabilidades y que también se prohibía que se hagan meras referencias y presunciones respecto a la concurrencia o no de riesgos procesales. Bajo la misma línea, la sentencia constitucional 0276-2018, que es de las dos sentencias de las que igual estamos haciendo un análisis, establece también de manera concreta que la mera presunción o referencia no puede ser motivo para fundar un riesgo procesal. Ahora bien, esta jurisprudencia posteriormente es normativizada a través de la ley 1173 y veremos que de manera específica y casi exacta se determina lo mismo que la jurisprudencia anteriormente nos había determinado. No se pondrá a fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir la concurrencia del riesgo procesal, evidentemente, de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal le haya proporcionado al juez. Con relación al 235, de manera también específica, se establece que no se puede fundar en meras presunciones y que necesariamente deberá de existir elementos claros, contundentes y categóricos que aseguren la concurrencia del riesgo procesal, no una mera suposición o una conjetura respecto a los mismos. Ahora bien, surge la discusión, la jurisprudencia como fuente de derecho. Hemos visto de manera específica que dos sentencias constitucionales que habían sido determinadas y emitidas por el Tribunal Constitucional antes de la emisión de la ley 1173 se ven después plasmadas de manera específica en esta ley. Se puede evidenciar claramente que la interpretación constitucional ha sido coherente y el avance de la norma positiva también, pues preceptos y conceptos garantistas señalados por la jurisprudencia han sido posteriormente sistematizados y normativizados en la ley 1173, significando ello, querramos o no, con todos los pros y los contras que pueda tener la ley 1173, un avance en cuanto a garantías jurisdiccionales. De ahí a que se aplique de la manera que debería aplicarse, dependerá de, obviamente, los administradores de justicia. Pero sí hemos visto que el Tribunal Constitucional ha determinado, de alguna manera, que los derechos y garantías que se encontraban tutelados a través de jurisprudencia, posteriormente sean materializados en la ley 1173. Varios autores discuten respecto a si se puede normativizar la jurisprudencia constitucional. Alguno de ellos determina que en todos los sistemas de control de constitucionalidad admiten de una u otra manera que las sentencias de las Cortes Constitucionales son fuentes de derecho y tienen fuerza de ley. En efecto, los sistemas de justicia constitucional concentrada, como el que tenemos en Bolivia, ha reconocido históricamente que los tribunales constitucionales actúan a modo de legislador negativo, en tanto y en cuanto estén legitimados para expulsar del ordenamiento jurídico las normas contrarias a la Constitución a través de declaraciones de inconstitucionalidad, pero también cuando generan una valoración e interpretación de las normas constitucionales. Con la utilización de sentencias interpretativas y sus diversas variedades, los tribunales constitucionales han provocado un cambio en el modelo ideado por Kelsen, en el que solo reconocía que el Tribunal Constitucional como un legislador negativo único capaz de expulsar leyes, pero en ningún caso positivo. Reiteramos, no estamos diciendo que el Tribunal Constitucional se vuelva legislador positivo, simplemente que es una fuente de derecho, no directa, pero sí semidirecta, en otras palabras. Aunque la realidad ha sido la aceptación generalizada de este tipo de sentencias, no todos los sistemas han validado el carácter normativo de las interpretaciones y argumentaciones, es decir, su vinculación con el resto de los aplicadores de derecho y su condición de fuente de derecho. Más aún si, como hemos analizado, los fundamentos que determinan varias sentencias han sido plasmadas de manera posterior en la ley 1173. La calificación de fuente de derecho no implica necesariamente que se tenga capacidad de creación normativa, porque el Tribunal Constitucional no crea norma,
Sin embargo, se puede ostentar la condición de texto fuente sin crear regla alguna, como también contar con capacidad normativa, dado que sus reglas son aceptadas por la comunidad jurídica. Efecto normativo, sin el que el instrumento jurídico a través de las cuales se expresa sea establecido formalmente como una fuente de derecho. En resumen, podemos considerar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha determinado de alguna manera el respeto a derechos fundamentales, se ha visto materializada en la Ley 1173, y eso implica un avance en cuanto al respeto a las garantías constitucionales. Habrá que ver si desde la aplicación de la Ley 1173, con el espíritu de la norma, con la exposición de motivos que determina que una de sus finalidades es terminar con el hacinamiento carcelario y el abuso de la detención preventiva, surte los efectos esperados y se está generando de alguna manera una protección mayor a los derechos y garantías fundamentales del imputado. Hemos dado un paso en cuanto a que se normativice evidentemente el respeto a derechos fundamentales. Con eso hemos concluido, hemos sido breves y cortos y concretos debido al tiempo. Estamos abiertos a cualquier clase de pregunta y nuevamente, Jerry, te agradezco por la invitación a participar de este seminario.